En los días del profeta Jonás, hijo de Amitai, la palabra de Jehová vino a él diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Nínive era la capital del poderoso imperio asirio, conocida por su crueldad y violencia. Dios había decidido juzgar a esa ciudad por sus pecados y quería que Jonás fuera a proclamar su mensaje de juicio. Pero Jonás, en lugar de obedecer, huyó en dirección opuesta. Huyó de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis, dice el relato bíblico. Tomó un barco que se dirigía a Tarsis, lejos de Nínive. Mientras el barco navegaba, Jehová envió un gran viento sobre el mar, y se levantó una tempestad tan violenta que el barco estuvo a punto de naufragar. Los marineros, aterrorizados, clamaron a sus dioses y arrojaron la carga al mar para aligerar el barco. Entretanto, Jonás había bajado al interior del barco y se había acostado, profundamente dormido. El capitán del barco lo despertó y le dijo: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Los marineros echaron suertes para determinar quién era el culpable de la tormenta, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le preguntaron: «¿Qué hay de ti? ¿De dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Y a dónde vas?». Jonás les confesó que huía de la presencia de Jehová y que la tormenta era por su causa. Les pidió que lo arrojaran al mar para que cesara la tempestad. Aunque los marineros se resistieron al principio, finalmente lo lanzaron al mar. Apenas Jonás fue arrojado al mar, Jehová dispuso un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mientras se encontraba en el oscuro y húmedo interior del gran pez, Jonás oró a Jehová. Reconoció que había huido de la presencia de Dios y que merecía el juicio que le había caído encima. Pero en medio de su angustia, clamó a Jehová por misericordia. Clamé a Jehová desde mi angustia, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, dijo Jonás en su oración. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás confesó que había sido arrojado de la presencia de Dios, pero aún así mantuvo su fe en que Jehová lo salvaría. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, proclamó. Finalmente, después de 3 días y 3 noches, Jehová ordenó al gran pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Así, el profeta fue rescatado milagrosamente del vientre de la bestia marina. Después de su experiencia en el vientre del gran pez, Jonás recibió de nuevo el llamado de Dios. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás obedeció y se dirigió a Nínive. Cuando llegó a la ciudad, caminó por sus calles durante un día, proclamando: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». El mensaje de Jonás causó un gran impacto en los habitantes de Nínive. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se vistieron de cilicio y ayunaron, arrepintiéndose de sus pecados. Si te está gustando esta historia de la Biblia y quieres seguir explorando más relatos interesantes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos, descubramos la sabiduría y las enseñanzas que nos ofrecen estas historias. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje de Jonás, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Luego envió un decreto por todo el reino, ordenando a todos que se arrepintieran y clamaran a Dios con fervor. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos, decía el decreto.
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Los habitantes de Nínive obedecieron el llamado al arrepentimiento, dejaron sus malos caminos y clamaron a Dios pidiendo misericordia. Y Dios vio su arrepentimiento y decidió no destruir la ciudad. Cuando Jonás vio que Dios había perdonado a Nínive, se enojó mucho. Había esperado que Dios juzgara a esa ciudad malvada y se sintió frustrado al ver que Dios les había concedido el perdón. «Ah, Jehová, ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?» Zrenia, exclamó Jonás. «Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal». Jonás se alejó de la ciudad y se sentó al oriente de ella, esperando ver qué pasaría. Quería ver si Dios realmente perdonaría a Nínive o si finalmente la destruiría. Mientras Jonás esperaba, Dios hizo crecer una planta de ricino sobre él para darle sombra y alivio del sol abrasador. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente Dios dispuso que un gusano royera la planta, y ésta se secó. Cuando el sol salió, Dios envió un viento solano, y el sol hirió tanto la cabeza de Jonás que éste deseaba la muerte, diciendo: «Mejor es para mí la muerte que la vida». Entonces Dios le dijo a Jonás: «¿Hacías bien en enojarte por causa de la planta?» Jonás respondió: «Sí, hago bien en enojarme hasta la muerte». Jehová le dijo: «Tú te compadeciste de la planta, por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no me he de compadecer yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Con esta lección, Dios le mostró a Jonás que su compasión y misericordia son mucho más amplias que las de Jonás. Mientras que Jonás se había enojado por la destrucción de una simple planta, Dios se compadecía de toda una ciudad llena de personas que no conocían la diferencia entre su mano derecha y su izquierda. Jonás había querido que Dios juzgara y destruyera a los ninivitas, pero Dios quería salvarlos. El profeta había antepuesto su propio deseo de venganza al amor y la misericordia de Dios. Finalmente, Jonás entendió la lección. Comprendió que el corazón de Dios es más grande que el suyo, y que Dios desea la salvación de todos, incluso de aquellos que parecen ser los peores pecadores. Así, la experiencia de Jonás dentro del gran pez y su posterior misión en Nínive le enseñaron una valiosa lección sobre la naturaleza compasiva y misericordiosa de Dios. Aprendió que Dios no se deleita en el juicio, sino que anhela que todos se arrepientan y vivan. Después de esta experiencia, Jonás regresó a su tierra, habiendo aprendido una importante lección sobre el corazón de Dios. Su historia se convirtió en un poderoso testimonio del amor y la misericordia divina, que se extienden incluso a los más improbables receptores. La historia de Jonás sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que Dios desea que todos los seres humanos se arrepientan y vivan. Nos enseña que debemos tener compasión y amar incluso a nuestros enemigos, tal como Dios lo hace. Aunque Jonás inicialmente se resistió al llamado de Dios, finalmente aprendió a alinearse con el corazón compasivo del Señor. Su historia nos inspira a dejar de lado nuestros propios deseos de juicio y venganza y a abrazar la misericordia y el perdón que Dios ofrece a toda la humanidad. Así, la historia de Jonás y el gran pez se convierte en un poderoso recordatorio del amor y la gracia de Dios, que trascienden nuestras propias limitaciones y nos llaman a ser instrumentos de su misericordia en este mundo. Gracias por acompañarnos en esta aventura a través de las historias de la Biblia.
Si te ha gustado lo que has visto, te invito a que sigas explorando más relatos fascinantes que hemos preparado para ti. Mira las pantallas finales y selecciona el próximo video que te interese. Nos vemos en la próxima historia.